Una foto antigua de los años 70 de Málaga nos puso sobre la pista. A la izquierda de la imagen, desgastada por el tiempo, justo en la esquina de la Plaza de la Merced, se leía claro y nítido un cartel que rezaba «Pollos». Podía haber puesto ultramarinos, pero no, ponía pollos. Esta foto ilustra lo que vio en 1975 el director de la UNESCO, el senegalés Embou, cuando se plantó en Málaga, en visita privada, y pidió que lo llevasen a la casa natal de Pablo Ruiz Picasso. Al llegar allí y ver el cartel de la pollería en la puerta, se le vino el alma a los pies. A partir de ahí se crearía una comisión en la UNESCO para recuperar la casa natal del artista que transformó la historia del arte. Picasso, la forja del genio. Episodio 1. Málaga, el origen y la familia. En esta esquina donde se ubica la casa natal de Picasso, en la Plaza de la Merced, ya no veréis una pollería ni nada que se le parezca. En su interior ahora hay una consolidada fundación centrada en la investigación y documentación de la obra del artista. Hola, somos Esther Luque y Nieves Egea, periodistas de Ser Málaga, escritoras y narradoras de este podcast, y desde donde nos encontramos, desde la ciudad donde nació el pintor, iniciamos un viaje para conocer los lugares españoles en los que vivió y se formó el artista, aquellos sitios que marcaron su trayectoria vital y artística, la parte más desconocida del niño y del joven Pablo antes de convertirse en Picasso. La travesía comienza aquí en Málaga. Continúa en A Coruña, tiene en Barcelona su gran epicentro y cuenta con episodios fundamentales en Madrid, Horta de San Joan y Gósol. Pero vamos a ir con orden. Comenzamos por el principio. La noche del 25 de octubre de 1881 era una noche como otra cualquiera de la ciudad, tranquila, hasta que el sonido de las campanas de Santo Domingo rompió el silencio. Un voraz incendio consumía los talleres y cocheras de la estación de ferrocarriles andaluces. Las bombas de agua de las casas de las familias Larios, Trigueros y Heredia no daban abasto. Apenas unas horas después, en otro punto de la ciudad, María Picasso daba a luz un hermoso niño, pero no respiraba, estaba cianótico, con la piel azulada por la falta de oxígeno. Cuentan que fue el humo, pero del puro de su tío Salvador, lo que hizo al bebé reaccionar, expulsar las flemas y salvar la vida. Una calurosa mañana de verano fuimos a la casa natal del artista, a indagar en esta historia que la familia relataba a lo largo de los años. Y con Pilar Rodríguez, bibliotecaria del centro, recorrimos el lugar. Se cree que Picasso nació en esta sala, que es la que está orientada hacia la Plaza de la Merced, por un testimonio de Maya Picasso en el que contaba que cuando nació su padre, su tío, que estaba atendiendo el parto, bajó con el crío porque pensaban que estaba muerto y tuvo que bajar con él a la cocina, le puso en el pollete para reanimarle con el humo del cigarrillo que estaba fumando. Entonces tuvo que bajar, entendemos por eso que fue en esta sala. Y no fue solo la bocanada de humo lo que el tío Salvador aportaría a la historia del genio. Se convertiría más adelante en el primer mecenas de su sobrino. A pocos pasos de la casa natal, en el sinuoso barrio de la Judería, se encuentra la iglesia de Santiago, cuyas campanas se están escuchando justo ahora. Allí fue bautizado el niño Pablo, el primogénito de la familia Ruiz Picasso. Luego nacerían sus hermanas Lola y Conchita. Siguiendo la costumbre de la época, le pusieron 8 nombres en referencia a sus padrinos, a los santos del día, y nosotras nos atrevemos a recitarlos de corrido. Pablo, Diego, José, Francisco de Paula, Juan Nepomuceno, María de los Remedios, Cipriano de la Santísima Trinidad. Cuentan los hijos de Picasso que este tenía una memoria prodigiosa para recordar momentos de su vida, de su niñez. Lo sabemos gracias a su hija Maya Picasso, que se emocionó la primera vez que vio el traje de cristianar con el que fue bautizado su padre. Esta prenda sigue expuesta hoy en la casa natal, donde el jefe de promoción cultural, Mario Virgilio Montañez, vivió en primera persona esta entrañable anécdota.
Ella hace como 20 y tantos años vino, y ya la familia Picasso, la familia Vilató de Barcelona, nos había donado el traje de Christian Art, más una camisetita bordada con la letra P, bordada por la madre, y entonces Maya, cuando vio esto, de pronto dejó caer el bolso y el abrigo que llevaba en el codo, lo dejó caer al suelo con un batacazo importante, se llevó las manos a la cara y empezó a llorar. Me acerqué, le dije, Maya, ¿estás bien? ¿Te puedo ayudar? Y me dijo ella, mira, mi papá se fue de Málaga y no volvió. Mi abuelito, don José Ruiz Blasco, se fue de Málaga y no volvió. Yo sé que si ellos hubieran vuelto, hubieran venido a esta casa, y sé que al ver el cariño con el que conserváis estos objetos, ellos se hubieran puesto a llorar. Ellos no volvieron, ellos no lloraron. Yo que he vuelto, estoy llorando por ellos. El niño Pablo vivió en Málaga durante casi 10 años. Tuvo una infancia feliz y segura. Y por eso, y a pesar de que muchos han defendido la irrelevancia de su cuna natal en su trayectoria, Picasso siempre miraba el mundo a través de los ojos de Málaga, según los expertos con los que hemos charlado. Entre los más contundentes destaca el crítico de arte catedrático Eugenio Carmona, con el que filosofamos sobre los orígenes de Picasso. Yo, después de toda mi vida con Picasso, de dar tantas clases sobre Picasso que he dado, de ir a tantos congresos, de tal, modestamente pienso que Málaga es ante todo eso, un lugar en la psique de Picasso. Es algo que está ahí motivando todo y que está inscrito en su inconsciente, sin que él se dé cuenta. Él no tiene que militar de malagueño porque lo lleva puesto. No es una militancia. Y cuando se escribe sobre Picasso y Málaga se pide militancia, como si fuera un partido político ser de Málaga. No, y eso es un ser que él tenía. Y por eso en su escritura, que fue el momento cumbre de su experiencia vital, apareció Málaga. Y vaya que se apareció, en París, en 1936, en plena crisis artística y personal con su mujer Olga Koklova, Picasso escribió un poema volviendo a sus orígenes, a Málaga. Y desde el principio tuvimos claro quién queríamos que lo interpretara para este podcast. Hola chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hola, Paloma Molinero. ¿Qué tal? Oye, mira, queremos hablar contigo por el podcast que estamos haciendo sobre Picasso. Y sabemos que es difícil, pero nos gustaría entrevistar a Antonio Banderas. Uf, bueno, a ver, estamos con mucho lío, la verdad, pero bueno, yo creo que le puede gustar la idea. Banderas no solo accedió, sino que le puso pasión. Sí, no tengo las gafas, pero no sé si me he traído las de leer o las de ver. No, espera, yo creo que... ¿Qué gafas tienes tú? Venga, vamos allá. He aquí la historia. Yo he nacido de un padre blanco y de una copita de aguardiente andaluza. Yo he nacido de una madre, hija de una hija de 15 años, nacida en Málaga en Los Percheles. El hermoso toro que me engendró, la frente coronada de jazmines. Picasso hablaba muy malagueño. Hablaba así hablaba con la Z. Y su francés era muy rocambolesco también. Tenía una voz muy dura y muy baja. Y a él no le gustaba. Protestaba continuamente de su voz. No le gustaba su voz, trataba de subirla un poco. El caso es que la voz de Banderas no es tan diferente a la del propio Picasso. Nos contó el actor que en uno de sus rodajes en Estados Unidos pudo conocer a otra de las hijas del pintor, Paloma Picasso, y esta, al escucharlo, cerró los ojos. Pero en un momento de esta conversación yo veía que cerraba los ojos y digo, ay Dios mío, la estoy aburriendo hasta el sueño, ¿no? Hasta se me va a dormir en la mesa. Y se lo dije, le digo, oye, perdona, te estoy aburriendo como una ostra. Y me dice, no, ¿qué va? Lo que pasa es que cuando cierro los ojos veo a mi padre, porque tienes el acento de Málaga que tenía él cuando hablaba español, y eso me recuerda mucho a Picasso, y a mí aquello me emocionó muchísimo, ¿no? De Málaga, Picasso mantuvo siempre el acento, pero también otros grandes símbolos picasianos vienen de esta ciudad, y los tenemos al alcance de la mano, los toros, el Mediterráneo o las palomas. Estas referencias arrancan en su niñez. Volvamos al siglo XIX.
con la Plaza de la Merced bordeada por castaños de Indias, el suelo enchinado, donde Picasso recordaba que se lastimaba las rodillas, y el impresionante obelisco homenaje al general Torrijos, que se erige aún hoy en medio de la plaza, un lugar donde siguen revoloteando las palomas como cuando el niño Pablo jugaba en la plaza. La paloma, símbolo universal picassiano, recorre toda su infancia, hasta el punto de que solía llevar una a la guardería. Buscamos ese lugar donde el niño recibió sus primeras clases de nuevo en la judería con la ayuda del jefe de promoción de la casa natal, Mario Virgilio Montañez. Picasso recordaba, y él mismo lo contaba a su secretario Sabartés, que como era muy mal estudiante, el padre le acompañaba todos los días al colegio que estaba frente al ayuntamiento, es decir, el colegio de San Agustín, que como el niño era muy travieso y muy inquieto, el padre le prestaba una paloma, y entonces era la manera de que el niño se estuviera callado en clase. Tenía la paloma metida en el pupitre, iba metiendo los deditos, haciéndole caricias, ¿no? Las palomas eran precisamente los motivos predilectos de los cuadros de José Ruiz Blasco, el padre de Picasso, pintor, profesor en la Escuela de Bellas Artes y conservador del Museo Municipal, que estaba justo en esta calle, San Agustín. Y en la última planta había un palomar, y era donde él pintaba sus famosos cuadros de palomas. De la obra de Ruiz Blasco, como el 70% son cuadros con palomas, ¿no? Son palomas las que en las composiciones pequeñas él solía darle expresiones casi humanas. Entonces era la paloma tímida, la paloma fanfarrona, la paloma seductora. Eran un tanto infantiles, pero con una factura apreciable. Y las palomas aparecen ya en los primeros dibujos del niño Picasso cuando apenas contaba 9 años. Medio siglo después, en el cartel del primer Congreso Mundial de la Paz en París, en el año 49, una litografía de Picasso convirtió a la paloma en el primer éxito del marketing político. 20 avril 1949, s'est ouvert à Paris le premier congrès mondial des partisans de la paix. De vuelta a la casa familiar, el niño Pablo se crió en un ambiente burgués, pero con estrecheces económicas. De ello da cuenta Rafael Inglada, poeta y uno de los grandes estudiosos de la familia. Vivían de alquiler, ¿eh? O sea que el padre siempre, podríamos decirlo grosso modo, iba con una mano atrás y otra adelante, porque los sueldos eran muy pequeños, hasta cuando lo nombran ya catedrático, que ya es con un dinero mucho más elevado, pero los sueldos eran mínimos, y además no era profesor fijo en la escuela, sino que encima era profesor ayudante. Y entonces, ¿qué es lo que hacía muchas veces el padre? El padre pagaba los cuadros, por ejemplo, al propietario de esta casa, don Antonio Campos Garín, marqués de Iznate, por eso se llama las casas de campo. A veces le hacía trueques con obras suyas. Cuando se muere Campos Garín, los herederos llevan todas las cosas, y entonces hay algunos cuadros del padre de Picasso en Argentina. Un hogar corto en recursos, pero intenso en afectos. El biógrafo John Richardson dice textualmente que Pablo fue una especie de pequeño pachá en un harén infantil de hermanas y de tías. Era el único niño de la familia y fue mimado por su abuela, sus 2 tías y su madre, que conformaron el universo femenino de Picasso. Descendiente de marinos genoveses, de donde proviene el apellido Picasso, la madre de Pablo fue su primera fan incondicional. María Picasso era la figura de una mamma italiana a la andaluza, jovial, fuerte, el puntal emocional de la familia. De ella el niño heredó su constitución y su baja estatura. La relación entre ellos fue excelente, y a pesar de la huella que dejó en Pablo, María Picasso ha pasado muy inadvertida, como le ocurriría a la mayor parte de las mujeres de la época. Quedó relegada a la órbita doméstica. María Picasso, que tenía fe ciega en el talento de su hijo, siempre lo animó a seguir con su carrera artística. De hecho, se afanó en guardar gran cantidad de sus dibujos y pinturas de niño y adolescente. La madre desde un comienzo guardó todo lo que pudo de su hijo. La madre intuyó, en cierto modo, que eso era importante
y tal. Doña María Picasso, que era una mujer pues que sabía cocinar comida italiana por los antepasados, y leía muy bien y escribía muy bien, o sea, una mujer muy culta para su época. El primer coleccionista de obra de Picasso es la propia madre. El inglés. Con este mote se conocía al padre de Picasso, alto, delgado y de porte aristocrático, y pelirrojo. Por cierto, que Pablo también era pelirrojo, pero solo cuando se dejaba la barba. José Ruiz Blasco era aficionado a los cantes de Levante y a las tertulias de café, y a los prostíbulos. Pero sobre todo era amante de la tauromaquia, y le inculcó a su hijo esa pasión por los toros, otro de los grandes símbolos picasianos al que más adelante haremos referencia. Su figura resultará fundamental para comprender a Picasso. Él fue decisivo en la formación de su hijo, fue su primer profesor y le enseñó los cánones de la pintura de la época, el virtuosismo de Picasso, que fue su arma para conquistar a todo el mundo como artista, se lo enseñó su padre. Dudaba mucho de sí mismo, no tenía ninguna autoestima, tenía humor, pero era un humor socarrón, tirando amargo, con un toque de amargura, ¿no? Entonces él, pues, resulta que como profesor sí era excelente. Era un tipo empático, con paciencia, sabiendo explicarse muy claro, pero él era como pintor un don nadie, un segunda fila, digamos, ¿no? Visitamos de nuevo la casa natal porque Mario Virgilio Montañez nos ayudó a perfilar la forma de ser de José Blasco. Sí, y nos contó un episodio del padre de Picasso que decía mucho de su carácter. Era ciclotímico, pasaba de la euforia a la depresión de un día a otro. Y no acaba ahí, tenía en su casa este busto de una virgen que hoy día está expuesta en la casa natal, justo aquí, al final de este pasillo que hemos recorrido. La adornaba en función de su estado de ánimo. Si tenía un día de euforia, le ponía colorete a la Virgen, flores en la cabeza, le dibujaba una sonrisa y le quitaba la lágrima de cristal. Pero si tenía el día malo, le borraba todo eso y la maquillaba pálida, casi como una geisa, y volvía a ponerle la lágrima. Pablo recuerda que con su hermana Lola, lo primero que hacía cada mañana era asomarse a ver cómo estaba la Virgen, para saber cómo se iban a encontrar el carácter de papá. José Blasco y María Picasso, el padre y la madre. Dos personas antagónicas. Pablo pertenecía a esos dos mundos. Pero, profesor Carmona, ¿se ha estudiado esto lo suficiente? Nunca se ha estudiado lo suficiente la contradicción que supone entre un padre que es del barrio de la Victoria y una madre que es perchelera. Eso en Picasso fue visto como un antagonismo. Sí, claro, y eso ahí está, ¿no? Y entonces en su origen está, claro, decimos Málaga, y nosotros cuando decimos Picasso nació en Málaga, y queremos ofrecer al público Málaga como una unidad cerrada, como algo que no tiene fisuras. Y para Picasso, Málaga era su lengua materna, aquello que tiene que desarrollar en su vida social, cultural, artística, pero al mismo tiempo encerraba distintas visiones de la ciudad y de los orígenes sociales de su familia. Pablo vino al mundo en el peor momento para la economía malagueña, cuando la plaga de la filosera arrasó los prósperos viñedos y acabó con una de las principales industrias que proporcionaba sustento a muchos hogares de la provincia, entre ellos a la familia materna de Picasso. La crisis del algodón, la caña de azúcar o de la industria siderúrgica contribuyeron a que Málaga entrara en una etapa de decadencia, dejando tras de sí un rastro de pobreza y subdesarrollo que los ojos penetrantes y vivarachos del niño captaron en toda su intensidad. Picasso siempre se dedicaría a callejear, a combinar las enseñanzas académicas con la realidad de la calle, y ahí pudo ver que a pocos metros de su casa, en el barrio de la Victoria, donde comenzaban los arrabales de la ciudad, la gente se alimentaba casi exclusivamente de almejas. Había solares donde se podían ver montones y montones de cáscara de este molusco, y por eso se le llamaba el barrio de chupa y tira, en el que la gente chupaba las almejas y tiraba la cáscara. Hoy en día los más viejos del lugar y los no tan viejos siguen diciendo yo soy del chupa y tira. Pa' dormir con quien quisiera y que me diera calor. Y este deambular tan típico en Picasso
le llevó a relacionarse con los gitanillos de barrios cercanos que lo enseñaron a fumar, y no de cualquier manera. Y le enseñaron a fumar por la nariz. Además, teniendo en cuenta que Picasso fue resucitado por el humo del puro de su tío Salvador, entonces la adicción al tabaco, el primer aire que respira es aire de tabaco, ¿no? Y siendo niño él ya se dedica a fumar con los gitanos de la plaza de Santa María, ¿no? Y es un vicio que lo mantuvo toda la vida. Fumaba además tabaco negro, ¿no? Nunca dejó de fumar el tabaco, los desheredados y el flamenco. Picasso fue un admirador toda su vida del cante jondo, y en el barrio de Mundo Nuevo vivía uno de los grandes cantaores flamencos del momento, el Pillayo, que marcó junto a Juan Breva o la Trini la banda sonora de la Málaga de la época. Ya en los años 50 Picasso confesaría haber guardado una letra de cantes del Pillayo. Rincón de la barbería, y el que no tiene dinero lo afeitan con agua fría. Pero lo más sustancial en nuestra historia es que Picasso empezó a pintar desde muy niño. Contaba a su familia que las primeras sílabas que pronunció fueron piz, piz, para pedir un lápiz. El niño Pablo creció en un ambiente rodeado de pintores. Primero porque, como ya hemos contado, su padre era pintor, pero además porque los amigos y compañeros de José Ruiz Blasco eran artistas importantes. Así que desde muy pequeño el niño no dejaba de pintar. Sus primeras obras están datadas con apenas 9 años. Nos sorprendió mucho saber que Picasso se metía bajo la cama con pinturas robadas al padre. Llevaba incluso una vela y bromeaba sobre cómo estuvo a punto de prenderle fuego a la cama de su hermana Lola. Y Lola también bromeaba con esto. El dibujo más temprano que se conoce de Picasso está datado en Málaga, en 1890. De mayor, el artista lo contaba así, y lo recordamos ahora en la voz del escritor Antonio Soler. Yo nunca he hecho dibujos de niño, jamás, ni siquiera cuando era muy pequeño. Recuerdo uno de mis primeros dibujos, tendría quizá 6 años o menos. En casa de mi padre había en el pasillo un Hércules con su clava. Pues bien, me metí en el pasillo y dibujé el Hércules. Pero aquello no fue un dibujo de niño, fue un verdadero dibujo que representaba a Hércules con su clava. Lo cierto es que Picasso exageraba, y así lo refiere su biógrafo Richardson, porque realmente tenía 9 años en lugar de 6 cuando lo pintó, y porque se trata de un dibujo propio de un niño, aunque eso sí, bien dotado para la pintura. De su infancia se conservan 2 únicos óleos realizados por el niño Pablo. Los pintó en pequeñas tablillas, hacia 1890, Crepúsculo en el puerto de Málaga y El pequeño picador amarillo. De nuevo, el mar y los toros. Miquel del Pozo es arquitecto y divulgador cultural. Le pedimos que nos introdujera en estas primeras obras de Picasso, que están, por cierto, en poder de los herederos del genio. Miquel nos va a acompañar a lo largo de nuestro viaje. En cada episodio, con él recorreremos algunas de las obras más emblemáticas en cada uno de los destinos en los que vivió el artista. Cuando miramos hacia atrás en la vida de un artista, es tentador buscar en sus primeras obras el germen que brotará posteriormente. En el caso de Picasso, los dibujos y pinturas realizados en Málaga contienen muchos de los hilos que podemos trazar hasta el final de su vida. Todo parece premeditado. Su primer dibujo conservado, realizado a los 9 años, son unas palomas que inevitablemente nos hacen pensar en la célebre Paloma de la Paz o en el palomar que tenía Picasso en su balcón cuando versionaba Las Meninas de Velázquez. Lo mismo sucede con El picador amarillo, una pintura que anuncia las imágenes taurinas posteriores y nos conecta también con las fotos del Picasso ya famoso asistiendo a las corridas en Francia. Ahora bien, de su obra temprana siempre me ha fascinado la atención constante a las marinas. En Málaga hizo la primera, copiando una marina de su padre, que a su vez la había copiado de un cuadro de Emilio Ocón. El crepúsculo en el puerto de Málaga, la última luz del día reflejada en el agua, los barcos atracados en el puerto y las pequeñas embarcaciones a remo
yendo de un lado al otro. A la derecha, sobre las construcciones de la ciudad, se alza la farola, el faro que guía a los navegantes. De nuevo, todo parece estar ya ahí. El motivo del faro volverá a aparecer unos años más tarde en otra ciudad y otra pintura, la Torre de Hércules, realizada en A Coruña. Y los barcos atracados en el puerto los pintará del natural en Barcelona. Es el joven Pablo Ruiz, que comienza mirando el mundo y pintándolo cerca del mar. La Malagueta fue la primera plaza de toros que pisó el Picasso niño. Su fascinación por la fiesta nacional era tal que ya de adulto recordaría muchas veces emocionado cuando su padre lo llevó a conocer al torero Cara Ancha, un hotel de Málaga. Era uno de sus recuerdos más impresionantes de su infancia, así lo ha investigado Rafael Inglada. El padre y los tíos y todos iban a los toros, claro, es que era lo que había entonces iban a la Malagueta. Y claro, los toros, bueno, eso es que aquello era una barbaridad, ¿no? lo de los toros, porque entonces los toros, por ejemplo, no llevaban petos, entonces pues podían morir 7 caballos en una plaza, era un espectáculo realmente sangriento, ¿no? Y luego cuando estaba en Francia, esa cosa de ir a los toros le atraía porque era como acercarse a España. Fue José Ruiz Blasco el que le transmitió a su hijo el mundo de la tauromaquia como mundo de símbolos. No solo el ir a los toros, sino también el sentido de la muerte, la lucha, el erotismo de la fiesta. Hoy la tauromaquia está muy cuestionada, pero no hay que olvidar que Picasso fue hijo de su padre y de su tiempo. El universo de Picasso estaba vinculado a Málaga, a sus raíces, a sus símbolos, a su patria chica, pero lo cierto es que no volvió a la ciudad después de cumplir 20 años. Fueron el nieto del pintor, Bernard Ruiz Picasso, y su madre Christine, los que hicieron posible con su donación el Museo Picasso de Málaga. Y para hablar de esto quedamos con Bernard en la biblioteca del museo. El proyecto del museo no solo ha permitido de cumplir este deseo de Picasso y de abrir un museo que tiene su nombre, Museo Picasso Málaga, pero también ha cumplido de difundir una vida artística. O sea, usted y su madre, al final, su madre y usted cumplieron el sueño de su abuelo, ¿no? Al inicio mi madre, yo pensaba que, oye mamá, ¿cómo tú quieres iniciar un proyecto a 1500 kilómetros de a donde tú vives, en España, con gente que tú no conoces muy bien? Pero para esto hubo que esperar al año 2003, cuando por fin se inauguró el Museo Picasso de Málaga. Y la ciudad al fin se reconcilió con Picasso. Pero eso es otra historia. Estamos llegando al final de este episodio con la pregunta que sobrevolará para siempre, ahora en boca del profesor Carmona. ¿Por qué Picasso no volvió a Málaga? ¿Quién tiene derecho a responder esa pregunta sino solo él mismo? Pero sobre todo, Picasso no volvió a Málaga por una razón. Pero esto es una opinión subjetivísima. Es algo que me estoy atreviendo a decir porque estamos aquí en un ambiente de amigos hablando. Picasso no volvió nunca a Málaga porque no estaba su madre. Y entonces, como en el tango, ¿a qué volver? ¿Para qué? Si para él Málaga era su madre. Él, cada vez que volvía a su madre, volvía a Málaga. Esto los hijos de los emigrantes lo saben bien. En una entrevista realizada en los años 60 en Radio París, Picasso dejaría claro sus orígenes españoles y su condición de migrante. Porque yo nunca me he olvidado España y siendo cada vez al extranjero se vuelve uno más español aún. ¿Desea usted ir a España físicamente? Físicamente sí, pero ahora ya lo sabe usted que no. Y que no volveré más. La Odisea tiene como tema central el regreso al hogar. Ulises volvió a Ítaca, pero Picasso no regresó. Y sobre esto reflexionamos con Antonio Banderas. Una especie de boomerang de una persona que no pudo hacer lo que yo hice, que es regresar a Ítaca,
a su tierra, me llevo ese sentimiento de un malagueñismo internacional. Picasso estaba a punto de cumplir 10 años. Él y su familia se embarcaron con destino a La Coruña. La Forja del Genio es un podcast de Ser Málaga con la colaboración de Podium Podcast y patrocinado por la Fundación Unicaja. Escrito y narrado por Esther Luque y Nieves Egea. Montaje y edición Huerti Podcast. Editora jefa Ana Rivera. Diseño gráfico de Podium Podcast. Con la participación de Antonio Banderas, Antonio Soler, el Museo Casa Natal Picasso, el Museo Picasso Málaga, con la intervención de Miquel del Pozo y la colaboración de Ricardo Sánchez y JJ Blanes, y agradecimientos a Bernard Ruiz Picasso, Xavier Vilató, Rafael Inglada, Eugenio Carmona, José Lebrero, Pepa Babot, Francis Mármol, Paloma Molinero, Mario Virgilio Montañez, Pilar Rodríguez, Salvador Bonet y Juana María Suárez.